Ya estamos ahí. Pues bienvenidas, chicas, un gustazo verlas otra vez, día tan caluroso, el inicio de semana. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Y pues vamos a seguir. Déjenme, les voy a compartir pantalla. Se me olvidó hacer eso antes de empezar la sesión. Ah, y listo. No sé si todas las que están aquí estuvieron en la sesión anterior. Por si no estuvieron en la sesión anterior, pues tenemos este Gitbook que también les puse en el Discord. Y viene un poquito la parte dura, historia y todo eso, que vale la pena que la lean para entender un poquito, porque justamente es de dónde viene todo lo que estamos viendo y por qué surgen las cosas, que también es importante entender cómo era antes, cómo es ahora. A veces pasan las dos cosas, que el antes no necesariamente quiere decir que haya desaparecido, sino que se viene complementando con nuevas formas, o que a veces es mejor una, a veces otra, a veces hay que combinarlas. Entonces, por eso es bien importante que vayan viendo todo esto, lo demás. Y pues algunos conceptos que estuvimos viendo en la sesión anterior, ¿no? Que era clase, que es un atributo, un método, un objeto. Recuerden que tenemos los códigos en los tres lenguajes. En lo posible, pues les he intentado llenar. Hay una parte en Python que no es posible que les muestre cómo funciona, porque no existe básicamente, pero ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿no? Recuerden que esta información varía de lenguaje a lenguaje. Te estamos básicamente exponiendo tres lenguajes, pero cada lenguaje especifica cómo va a implementar algo. En este caso, cómo va a implementar la programación de objetos, ¿vale? También estuvimos viendo temas de encapsulamiento, donde ahí vimos los modificadores private, public y protected, que no les puse acá el static. Déjenme, les voy a complementar en la semana el static, que recordemos que el static pues básicamente es métodos métodos o atributos que me van a permitir interactuar con la clase sin necesidad de instanciarla. Y recordando que instanciar es: yo tengo una clase y a partir de esa clase voy a crear objetos. Entonces, la creación de objetos a partir de esa clase le llamamos instanciación, ¿vale? Entonces, los static, recordemos que no necesitan una instanciación, y que de hecho, cuando instanciamos la clase, los static pues ya no son accesibles, solamente son accesibles mientras no se instancia, ¿va? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues es la parte de herencia, la parte de composición y unos temas un poquillo más avanzados que tienen que ver con interfaces y abstracción, ¿va? Entonces, hasta aquí, chicas, ¿tienen alguna duda de la sesión anterior o podemos continuar con los nuevos temas? Aquí, pueden escribir aquí, recuerden, tenemos el chatito acá y yo lo estoy viendo constantemente por si sale alguna duda. También, conforme vamos platicando en la sesión, por favor vayan poniendo todas las dudas que van teniendo de todo lo nuevo que estamos revisando, ¿va? Ok, si no tenemos dudas, entonces vamos a seguir. Recuerden preguntar, porque ahí pusieron que se les hizo algo complicado. Entonces si no preguntamos, pues algunas cosas se nos pueden ir pasando. Bueno, vamos a seguir con la herencia, ¿va? ¿Y qué es la herencia? La herencia es un mecanismo que nos ayuda a poder abstraer. Bueno, no voy a usar abstracción porque la siguiente es abstracción. Lo que nos va a ayudar es poder tener esa capacidad de reutilizar código, ¿va? ¿Cómo va a pasar esto? Pues la herencia lo que dice es que tenemos al menos dos actores, lo que le vamos a llamar la superclase y lo que vamos a llamar la subclase, ¿no? La superclase también la podemos llamar como la clase base, porque pues es básicamente la clase que se encuentra al principio de todo, y después vamos a poder crear nuevas clases a partir de ella. ¿Y cómo funciona esto? Pues bueno, tenemos una clase inicial. Por ejemplo, acá tenemos una clase animal. Se declara tal cual como lo hemos visto en las clases normales hasta ahorita. Y lo que vamos a hacer pues aquí es definir una serie de, de métodos, pero también pueden ser atributos. Aquí vamos a definir también vamos a poder utilizar acá ¿cómo se llaman? Los modificadores, como hemos visto, cualquiera de estos: privado, público, protected. Y aquí es que hasta aquí pues ya tenemos una clase normalita, ¿vale? ¿Por qué se dice herencia? Porque podemos utilizar esa clase con una palabra reservada que se llama extends para poder tomarla como una base para otra clase. Por eso también le llamamos la clase base, ¿va? Entonces, en este ejemplo tenemos una clase perro que extiende a la clase animal. ¿Qué quiere decir extiende? Que básicamente va a utilizar todo lo que tiene ya definido esta clase animal, y sobre esa va a empezar a construir cosas. Por ejemplo,
si nosotros tenemos una clase base que define un método, en este caso sonido, y dice el animal es un sonido, ya tiene definido un comportamiento. Sin embargo, cuando yo la estoy extendiendo, aparte de que heredo todos los métodos y atributos que ya traía acá, la otra característica es que las puedo sobreescribir. Puedo decir, oye, ¿sabes que en específico el perro tiene un sonido especial? Por ejemplo, el ladrar, ¿no? Y puedo sobreescribirlas, pero también puedo no sobreescribirlas y hacer el uso de esos métodos y esos atributos. Como siempre, recuerden que lo tenemos en Python también. Ahorita no voy a tener mucho en estar navegando entre tantos los lenguajes, lo que voy a hacer es ejemplificar un poco más estos casos. Me voy a llevar este código, recuerden que ahorita estoy usando TypeScript y lo vamos a usar acá, ¿vale? Supongamos que yo acá no estoy sobreescribiendo, sino simplemente esta es la forma más básica de poder extender una clase. Sabemos que perro tiene todos los comportamientos de animal y no tiene nada más ni nada sobrescrito, por lo que yo puedo hacer una instanciación de esa clase. Const, no sé, hay un nombre de perro, vamos a poner el de mi hermano, igual a new dog, ¿no? Y aquí sabemos que Puka es un objeto que viene de la clase perro. Entonces, Puka puede hacer un sonido, ¿vale? A pesar de que dog, aquí en esta parte, no tiene nada que diga de sonido, ¿de dónde está trayendo? Pues lo está trayendo del nivel superior o de la clase base. Al momento de decir extends, entonces tiene acceso a esto. Pero recordemos que siempre y cuando, por ejemplo, Puka puede acceder a clases ese sonido, si este método es público. Acá no le puse ese modificador, podría haberle puesto public. Dependiendo del lenguaje, esto sí es bien importante, es el valor, el modificador por default. Algunos lenguajes, por ejemplo, TypeScript, el modificador por default es public. Si yo no pongo public, entonces, digo, si no le pongo modificador, entonces sé que eso va a ser público. Puedo ser más explícito. Yo siempre prefiero ser más explícito, ¿no? Y ponerle public es lo mismo que no ponérselo, pero pues ya al menos tengo una parte visual. Lo que puedo hacer acá, por ejemplo, es declarar alguna otra clase, funciona todo de la misma forma. Supongamos que es vamos a suponer ahorita que este es private. Ahorita no voy a poner ningún comportamiento, sabemos que en este cuerpo va un comportamiento específico que yo diga de caminar, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo quiero acceder a él? Punto. No puedo acceder. ¿Por qué? Porque este método, recordemos que estoy haciendo privado y solo puede operarse dentro de los métodos que están dentro de la clase, ¿vale? Sí puedo acceder a través de recordemos que this es justamente la referencia al mismo objeto, entonces aquí sí me aparece para que pueda mandarlo a llamar y puedo hacer, por ejemplo, puedo decir que cuando ladra, camina. Pensamos que eso es posible. Digo, o sea, pues, sí es posible, pero podría estar parado y seguir ladrando, ¿no? O haciendo omitido sonido. Entonces, si se dan cuenta, pues siguen las mismas características, las mismas reglas. De la misma forma pasa con los atributos, ¿va? ¿Cómo se llama? Vamos a poner un atributo acá, name, por ejemplo. Y supongamos que el nombre de este es animal. Y lo hacemos private. Y listo. Entonces, en este caso, yo puedo decir getName. Una buena práctica es poner el modificador. Punto. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Va? En teoría, yo debería poder tener acceso a name. Pero algo habíamos visto de los modificadores y que aquí es donde tiene más sentido el protected. Habíamos visto anteriormente que teníamos tres, que es private, public y protected. Sin embargo, hay un problema con esta parte de acá. Private solo lo puede mandar llamar la clase a la cual pertenece, es decir, name está en animal, ¿va? Pero no está en dog. A pesar de que yo estoy extendiendo, no estoy pudiendo acceder y lo están viendo acá. Recuerden que este me es el autocomplete, pero me debe autocompletar con las reglas que aplica para el lenguaje. Y no está pasando esto.
Por eso tenemos el tema de protected. Aquí es donde podemos usar ¿vale? Protected. Y ahora sí me aparece. El protected tiene la característica justamente de que mantiene esa característica de private que solo se puede hacer dentro de la clase, pero no puedo acceder a él fuera. UCA, punto. Ahí sigue sin aparecerme el name, pero que las subclases también van a poder acceder a ese atributo, ¿vale? Aquí ya están viendo que sí puedo acceder, ¿va? Entonces, esa es una característica de Protected. Ahí es donde tiene sentido usar Protected. Cuando justamente estamos haciendo este tipo de estructuras, pues bueno, me convendría poner acá Protected, ¿vale? Lo mismo pasa para métodos. O sea, si yo voy a agarrar acá, punto, ¿vale? No me aparece walk. Entonces yo digo, bueno, es que este método también necesito que acceda a través de sus subclases, entonces tendré que cambiarlo a Protected, ¿vale? Y ahora me aparece. Aquí está, ¿vale? ¿Tú das hasta aquí? ¿Todo bien? Es como si fuera una rama del árbol. Ah, déjame pensar. Este, no sé si sea como la definición correcta, pero eh, podría ser más o menos eso, sí, en cierto aspecto, ¿por qué? Porque sí puede ser la base para ir seguir construyendo sobre eso. Sin embargo, en algunos puntos, por ejemplo, cuando puedo sobreescribirlos, pues ahí ya varía un poquillo, porque yo lo que puedo hacer es, si bien tengo acá justamente esta base que me dice que hay una clase que define el sonido, que debe ser un animal, yo puedo sobreescribirlo, ¿no? Y ya no es exactamente la misma base. Pero bueno, sí, en cierta forma sí podríamos verlo así, ¿no? O sea, en tema de que es una base, claro. ¿Va? Entonces, recordemos, entonces, esta clase base también se le llama superclase y las clases que extienden a mi superclase se llama derivadas o subclases. Y yo puedo hacer una cadena ahí. O sea, yo puedo decir, bueno, tengo un class Pug, por ejemplo, extends dog, porque yo sé que Pug es una raza de perro. Y entonces tengo una clase derivada de perro, que perro a su vez es una clase derivada de animal. Entonces, en realidad, puka, en realidad eso es mezcladita, pero te vamos a decir que es pug, ¿no? Porque parece más pug. Entonces, es un pug, ¿vale? Y va a adquirir las características que yo voy a definir en pug. Y si yo le modifico dog, cada vez que yo modifique a dog, pues pug va a mantener esa estructura más todas las que vaya creando ya propias del pug. Entonces, de aquí yo puedo tener pues varios tipos de perros, ¿no? Bueno, pastor, ¿no? Alemán. No sé realmente cómo se dice en inglés esta parte, se me olvidó, pero bueno, podemos tener varios tipos de perros y también podemos ya darle de animales podemos ir derivando de su propia, ahí es como dices Angélica, pues como haz de cuenta sus propias ramitas, ¿no? Extens, animal, va. Entonces, ¿qué estoy ganando aquí con la herencia? Pues con la herencia básicamente estoy ganando que yo tengo una estructura base, yo aquí tengo que tener la capacidad de abstracción para ver un animal en general qué características tiene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí no estaría bien que yo dijera public fly, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy extendiendo de animal, los perros no vuelan, ¿vale? Los gatos no vuelan. Los POC no vuelan. ¿Va? Entonces aquí esta es una mala abstracción. ¿Por qué? Porque estoy metiendo una característica de animal que si bien algunos animales sí pueden volar, no todos los animales pueden volar. ¿Vale? Entonces tengo que tener cuidado cuando esté estructurando todas estas clases, porque acuérdense que es la abstracción mayor de algún conjunto de clases que lo van a utilizar. ¿Va? Hay que ser un poquillo cuidadosos en eso. ¿Va? ¿Va? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo bien?
De forma análoga pasa en el tema de cuando trabajamos con Java, o sea, no se preocupe. Java es muy parecido en ese aspecto, cambia cierta parte de sintaxis, pero es muy parecido, ¿vale? En Python aquí es donde empezamos a entender un poquito de conflicto. Déjenme revisar, creo que aquí todo vamos bien. Tuve que medio investigarlo un poquito cómo funcionaba en Python. Herencia Python. Ajá, acá funciona un poquito diferente, no tenemos una palabra clave como extend, sino que se pasa como parámetro a la definición, como si este fuera una función. Y entonces en ese momento pues ya empieza a adquirir las características que vienen definidas en la clase, en la superclase, ¿vale? Que es como las pocas diferencias ahorita que hay en herencia, al menos. Pero en TypeScript y Java pues es muy parecido. Va. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, sí. ¿Dónde se utiliza Private? Claro, utilizamos Private, déjenme pensar alguna. O sea, en general, déjame ver si se me ocurre un buen ejemplo, pero en general nosotros usamos Private cuando hay hay algún comportamiento, que si está hablando de métodos o si está, o alguna característica, si estoy hablando de atributos, que yo considero que cuando alguien use mi clase, incluido yo, y la instancia, no quiero que interactúe directamente con eso porque me puede romper mis reglas de negocio. Yo quiero encapsular ciertas comportamientos que no quiero exponer hacia afuera para que no rompan un cierto flujo que yo estoy definiendo. Eh, Veamos el caso de la otra vez que habíamos visto, ¿no? Si yo tengo eh, un proceso de autenticación, ¿vale? Vamos a hacer acá, tengo un login, ¿va? Eh, déjame ver, open auth. No, yo tengo un proceso de autenticación. Y yo sé que voy a tener un método para hacer login y tengo un método para hacer un logout, ¿no? Que es ¿cómo se llama? El ingresar y el salir, ¿vale? Podría yo tener acá en el login una definición de que, bueno, cuando me van a hacer login, me tienen que pasar el email y una contraseña, ¿vale? Hasta ahí creo que vamos bien. Ajá, ajá. Entonces, el proceso normal es que el usuario pues te va a mandar la contraseña como lo conoce, 1, 2, 3, 4, 5 o password, que hacen eso. Sin embargo, si yo tengo que guardar esa información, si yo tengo que más bien, cuando yo voy a guardar el password, no lo puedo guardar tal cual, porque si me atacan mi base de datos, van a extraer de mi base de datos el password tal cual como lo escribe el usuario, y entonces eso es una brecha de seguridad. Más allá de que porque pueden ingresar a tu sistema, es porque normalmente los usuarios utilizan contraseñas en diferentes sistemas. Entonces, al vulnerar tu contraseña, tu base de datos, y tú estás exponiendo cómo el usuario está guardando, como puedes estar vulnerando otros sistemas u otros accesos que el usuario tenga. Entonces, lo más tradicional es que encriptemos ese password y el password encriptado dentro de mi base de datos es lo que guardo en realidad, no guardo el password desencriptado. Y para eso, lo normal es que se use un algoritmo que se llama SHA-256, si no me recuerdo qué es eso. Vale, hay muchas librerías para que lo implementan y que tienen implementación, ustedes no se tienen que preocupar tanto por cómo sucede, ¿no? Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer acá es tener un método que a mí me ayude a encriptar esa contraseña. Entonces, normalmente se le llama hash password, ¿no? Hacemos una contraseña derivada. Y también tenemos normalmente lo que se llama un salt, ¿va? Es un string,
así vamos a escribir string acá, y secret, secret. Este varía, este debe ser mucho más complejo que solo poner más secret. Para términos ahorita didácticos solo le voy a poner así, ¿vale? Pero es una cadena que debe ser aleatoria, que debe ser única de tu sistema, que otro sistema no lo va a detener y ya, ¿no? Entonces, uno, hacia afuera de mi out, yo no quiero que este sal se revele. Lo puedo operar dentro de mi clase, pero no quiero que se revele, ¿vale? Segunda situación, el hash password podría quererlo exponer, no tiene nada de malo, pero en primera instancia yo sé que esto solo lo voy a querer utilizar para esta parte de aquí, entonces lo dejo también oculto, también no revelo más de cómo ese out hace ese proceso. Y acá ponemos que es un string, ¿no? Y esto pues me va a regresar un string. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El usuario mete su email, mete su contraseña, eh, y yo lo que voy a hacer es primero es encriptar esa contraseña, ¿vale? Voy a poner TW. Bueno, debe ser password. Hash, hash. Ahí está. No, entonces voy a hacer this.hashpassword, le paso mi password y ya, ¿vale? Y sigue el otro proceso. Hoy, perdón, tantito, piqueo que no, ahí está. Y bueno, el proceso que se derive ahí después de eso, ¿vale? Pero este es pues un caso muy, muy común, ¿vale? Lo que estoy exponiendo es, ok, el usuario se quiere loguear, le doy un método con el cual se pueda loguear, pasa su email, pasa su contraseña como lo conoce el usuario, después yo tengo un método interno que sabe cómo encriptar esa contraseña, ahora ya tengo la contraseña encriptada y pues siguen todos los pasos que sigue a que yo ya tenga la contraseña encriptada, ¿vale? Pero salt, que es un atributo que se va a usar dentro acá, ¿no? Hay un algoritmo por aquí, eh, no, ¿cómo se llama? Aquí pasa un algoritmo al cual yo le paso el password que quiero encriptar y le paso el salt, ¿no? Y eso es lo que regreso. Y esto lo recibe, pero para fines del desarrollador, cuando va a usar esto, solo va a tener acceso new out, ¿vale? Out.login o logout, que es lo que nos interesa, que se pueda hacer un login y un logout. Solo es lo único que necesitamos que se haga por fuera cuando se haga una instancia de auto, ¿vale? ¿Sí quedó más claro, Itzel? ¿Todo bien? Vale. Disculpen porque ese ejemplo como que me lo tuve que hacer como al vuelo y es un poquito complicado, pero bueno, espero que haya quedado mucho más claro con todo eso. Buenísimo. Entonces, ya que tenemos la parte de herencia, que justamente era el tema que estábamos viendo de acá, que justo podemos tener una superclase y clases derivadas, ¿vale? Ahora la siguiente parte es la composición, ¿no? ¿Y de qué nos habla la composición? En Python, ¿qué, Andy? ¿La parte de la herencia o en parte de esta de acá? Déjame, voy a traer esto mientras. Sí, la herencia. No tengo un editor en línea, vamos a buscar. Python. Y seguramente ustedes, chicas, conocen más de Python que yo. Así que veámoslo un poco así, ¿vale? Si tenemos Python, yo tengo una superclase que se define así, ¿vale? Class animal, 2 puntos para decir que, bueno, ya todo lo que viene. Recuerden que en otros lenguajes es con las corchetes, en Python es más por indentación que por poner los corchetes. Entonces, en este caso estoy definiendo un método, ¿vale? Con def, sound, y entiendo que se le pasa a self para hacer la referencia a la misma clase. Y entonces ya puedo hacer a partir de aquí, pues todos los compartimentos que va a tener. Ahora, ¿cómo hago una derivada? Pues es justamente así. Tengo mi clase, dog, le paso mi superclase en esta parte de acá, y ya en este aspecto ya tendría como acceso a eso. Ahorita para dejarlo como en la otra, ¿no? Ya puedo tener acá. Yo también puedo tener lo que hemos visto, puedo tener un pug, y acá le paso el dog, ¿no? Y así me voy instanciando tanto yo necesite.
Igual si quería tener un gato, pues también por class cat y pues animal, ¿no? Animal. Hoy. Recordemos, aquí recordemos que la forma en que Python funciona es que es por indentación, entonces si está al mismo nivel, ya lo considera otra cosa como por fuera de la clase, entonces esto sintaxis vale. Podría, sí. Nada más déjame verificar si ya quedó claro acá, Andy, el tema con cómo pasa la herencia en Python. ¿Está bien o no? Y ya tú acá adentro, pues ya puedes definirle, pues ya sabes, todos los atributos que quieras o sobreescribir en el caso que tiene en el Gitbook. Solo basta con que nombre la clase con el mismo nombre, digo el método con el mismo nombre, y eso ya se interpreta como sobreescribir ese método que viene heredado, ¿vale? En el caso de Java, si no mal recuerdo, ahí, perdón, acá, se usa esta sintaxis. Yo no puedo nada más nombrarlos, necesito usar este decorador que se llama override. Lo que va a indicar es que se sobrescriba el método de la superclase, ¿va? Es la única diferencia, por ejemplo, con TypeScript que hay con Java y TypeScript, ¿vale? Pero es bien importante que si quieren sobreescribir un método, tienen que usar override, ¿va? Buenísimo. Funcionamiento de la clase en el ejemplo de login. De acá te hace referencia. Mostrar el funcionamiento de la clase. ¿A qué te refieres con qué funcionamiento? O sea, que lo extienda o a qué te refieres. No entendí ahí, Pame. Itzel, un salt es cuando tú tienes un algoritmo de encriptación, especialmente con el SHA-256, lo que va a hacer es un hash. Un hash es básicamente una cadena de texto resultante de algo que yo le paso y la característica es que esa cadena de texto siempre va a ser fija. No importa lo que le pase a una función, me va a regresar siempre una cadena del mismo tamaño. Entonces, si yo no le paso un salt, cuando yo le paso a esa función un cierto dato, esto es como ya muy específico, nada más lo explico de volada y después ya, si quieren, podemos ver más de esos temas para detenernos con lo que es programación de objetos. Si yo le paso a esta función, si lo paso sin un salt, lo que pasa es que se hace predecible cuál va a ser el resultado, porque siempre es predecible el resultado de eso. Entonces, si yo le paso un salt aleatorio, lo que estoy agregando es una complejidad adicional a esa transformación del resultado. Entonces, ese salt, por ejemplo, si te pongo más secret y le puse ese salt, me daría un resultado. Si yo le pongo más secret 2 como base, me daría otro resultado. Obviamente, esta cadena tiene que ser muchísimo más compleja que lo que lo estoy poniendo acá, pero para términos nada más didácticos, pues les pongo eso, ¿no? Entonces, el salt me ayuda a ponerle al algoritmo de encriptación un nivel de seguridad más arriba porque se va a combinar ese salt con el dato original, entonces para generar esa cadena resultante que es la que va a ser única para ese dato, ¿va? Más o menos por decirlo así, ¿va? No, o sea, no es necesario que hagan como todo el proceso. Si tienen, o sea, ahí, Pame, lo que puedes hacer es, si ustedes tienen una implementación ya de un login completo, pues aquí metan, por ejemplo, si este fuera su ejemplo, metan toda la lógica que se tiene acá, ¿vale? De su proceso. No necesita correr, nada más necesito entender o ver que sí están entendiendo cómo es que están interactuando los métodos entre ellos cuando están dentro de una clase y también métodos con atributos. Pero no necesita hacer todo el algoritmo completo. Pero si tienen un caso real y quieren traerse todo ese caso real a algo orientado a objetos, adelante. O sea, si es funcional, mejor porque es algo que les está sirviendo también a ustedes. ¿Va? Buenísimo. En lo que escriben más, me voy a pasar entonces a la parte de composición. Lo que sí es que me gusta que pregunten, ¿vale? Porque yo sé que están saliendo temas de la sesión anterior, pero tampoco me gusta atropellar muchos temas si no se han entendido las bases, porque si no, pues ahí sí se torna más complejo, ¿vale? Vámonos con el tema de composición.
Bueno, para composición, acá lo que estamos haciendo es que la característica es que las clases tienen ciertos comportamientos que podría yo tener dentro de mi clase, ¿sí? Pero a veces son tan complejos, son tan extensos, que me conviene a mí sacarlos, estos comportamientos de mi clase y generar nuevas clases. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi clase por dentro va a usar esas clases para ciertas partes de su código. Vamos a decir eso un poquito más en español. Yo tengo una clase carro, ¿vale? Y este clase carro pues va a tener todos sus comportamientos, pero dentro de esa clase yo sé que mis carros. Ahí vamos. Listo. Ahí retomamos. Entonces, quedamos que nos íbamos, antes de que se nos tuviéramos ese corte de comerciales, eh, nos íbamos a adentrar en la parte de composición, lo que decíamos, bueno, tenemos una clase carro, que esta clase a su vez tiene otra entidad, vamos a llamarla entidad, ¿vale? Que en este caso es un motor. El motor dentro de su estructura, pues tiene sus propios comportamientos, también puede ser complejo porque podemos hablar de cómo es ese proceso de quema de gasolina y cuántas revoluciones me puede entregar y bla, 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 ¿no? Entonces va a tener sus propios comportamientos y lo más recomendable acá, pues es que tengamos eso, el código por separado, porque no es propiamente el comportamiento del carro, es un componente dentro del carro que tiene sus propias características, pero no es propiamente el carro lo utiliza. Entonces, como sabemos que el carro tiene un motor, entonces lo que hacemos es, ¿qué tal? Bienvenidas otra vez. Una clase auxiliar que se llama engine y tiene, pues ahí su declaración, métodos, atributos, todo lo que queramos. Entonces, voy a llevarme esto al editor para que adentremos. Ok, entonces, decíamos, tenemos la clase carro acá, tenemos que tiene un motor y justamente si se dan cuenta aquí hay un tema, estamos poniendo como private. Quizá, ¿por qué? Porque para un conductor quizá no tiene mucho sentido eh, tener ahí como interactuar con el motor, pues al final de cuentas el conductor no está, lo que le interesa es acelerar, frenar, cambiar velocidad, pero no cómo funciona eso por dentro de un motor. Entonces lo estamos manteniendo como privado y supongamos que el conductor al momento de acelerar o dar al pedal de acelerar, lo que está haciendo es interactuar con el motor, pero de forma indirecta, ¿no? Pero también hay un tema, por ejemplo, cuando ustedes tenemos un carro, pues giramos la llave o los que tiene botoncito, lo que estamos haciendo es encendiendo el carro, pero también cuando estamos encendiendo el carro estamos encendiendo el motor. Entonces, el arranque de mi auto, ya como declaramos que tenemos un motor, lo que puede hacer mi método que arranque el auto es también arrancar el motor, ¿vale? Nos damos cuenta acá, tenemos que engine, y vamos a ponerlo acá public, para que No seamos podemos más explícitos, ver la pantalla. No podemos ver la es, pantalla. ay, no se puede ver, gracias. No. Ush, no, hombre, así, bueno, estamos hablando de abstracción, entonces imagínenselo, no, es cierto. Ahí estamos. A ver, escríbanme, chicas, digo, yo estoy acá explicando y no me dicen. No nos deja Ay, escribir en el chat. no les deja, no Ya no. puede ser posible. No sé cómo se hace eso, pero así como están haciendo ahorita, si quieren ya con micrófono nos comunicamos, porque no sé cómo funciona esa parte. Ok, a ver, me voy a regresar tantito entonces acá. Composición, tenemos en el Gitbook este ejemplo, lo que hice es que me lo traje para acá, ¿vale? Sí, sí, ya vi en mi pantalla, ¿verdad? ¿Verdad? En que estar viendo ahí un editor de código. ¿Sí, está bien? Sí, sí. No, no. Sí, ahí, va, gracias. Ok, entonces, ¿qué es lo que decíamos? Tenemos un carro y el carro pues tiene la habilidad de encenderse, ¿vale? Yo le voy a dar a la llavecita o le doy el botoncito y eso me lo va a encender. Pero indirectamente cuando encendemos un carro también estamos encendiendo su motor. Como nosotros acá ya habíamos declarado que carro tiene un componente llamado motor y ese motor es básicamente una instancia de otra clase
que esa va a ser mi clase componente, ya puede interactuar cualquier método de mi carro con este objeto que es el motor, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es inicializamos el carro. Por definición, el carro, dentro de su proceso, también tiene que inicializar el motor, ¿vale? Y de hecho, se dan cuenta, es como, yo tengo que tener una secuencia. Mis clases van a describir una serie de comportamientos, pero a veces también dentro de ellos también una serie de secuencias. Por ejemplo, enciendo el carro, enciendo el motor, y hasta que encienda el motor, entonces yo puedo confirmar o hacer ciertas acciones derivadas de que ya está todo el proceso de encendido. De hecho, por ahí hay un patrón que, que está muy enfocado a eso. Yo tengo varios componentes. Cuando es un sistema complejo, por ejemplo, si yo tengo un sistema de cine en casa, que tengo la tele, tengo mi bocina, quizás ciertas luces, bla, 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 y que con un botón yo hago todo ese proceso, podría ser como, por ejemplo, en método parecido a este, ¿vale? Entonces, hasta aquí, la composición trata sobre que yo me voy a estar ayudando de clases que me van a ayudar a que en su totalidad la clase que está justamente, que está como la clase con la que va a interactuar mi actor, pues ya tenga todas esas características y ya me esté abstrayendo ciertas funcionalidades, ¿va? Entonces, pasa lo mismo. Si yo tengo acá métodos privados, no sé, voy a poner una función log porque ahorita estamos como vacíos de muchas, muchas ideas. Y bueno, vamos a poner una clase, digo un método logger acá. Message. Entonces, this.logger. Y acá nos llamamos lo que va a ser el logger del message. Ahí está, ¿no? Se sigue respetando las mismas reglas que hemos visto hasta ahorita. Yo si quiero hacer un this.engine logger, no puedo, porque este es privado, ¿vale? Solo puedo acceder a todos aquellos que sean públicos, ¿va? Todo lo que es público es accesible a través de su instancia. En este caso es la parte de engine. La diferencia principal entre herencia y entre composición es que herencia sigue una forma que dice tiene, es algo, ¿no? Un gato es un animal, un pug es un perro, ¿vale? En la diferencia, la composición lo que describe es tiene. Un carro tiene un motor, ¿vale? Un carro tiene llantas, un carro tiene puertas, ¿vale? Entonces ahí es donde entramos en el otro tema que es herencia contra composición, porque justamente creo que ya hemos tocado en algún momento eso en las sesiones finales de Solid, en la cual hay un tema con la herencia. La herencia, si bien tiene ciertas ventajas como reutilización de código y que tenemos la capacidad de extender ese código base, también tiene una dependencia fuerte, ¿vale? Y una jerarquía rígida. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me regreso acá a mi código, déjenme hacer este de acá. Si yo me regreso a mi código, todo lo que le haga animal va a afectar hasta POG, ¿vale? Todo. Quite un método, quite un atributo, modifique cómo ese método se comporta, le agregue un atributo más o un método más, todo le va a afectar hasta el último peldaño. Y hay ciertos desarrollos que lo que hacen es extender, sobreextender y extender y extender y extender, y tienen un montón de extensiones, y al final lo que estamos generando es una alta acoplabilidad. Que eso qué quiere decir que está dependiendo una clase de otra, pero a su vez también depende de otra y depende de otra o de ciertas cosas. Entonces, cambiar cosas se vuelve extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque lo puede afectar. Un pequeño cambio acá, que diga, ¿sabes qué? Sound va a recibir, no sé, volumen, ¿no? Y supongamos que es un número. Entonces, acá ya estoy afectando todo eso. O sea, antes suponían que Sound no recibe ningún parámetro, sino simplemente mando llamar y me da un log.
¿vale? Ahora está recibiendo un parámetro, entonces yo tengo que evaluar cómo se impacta en cada una de las clases que se están derivando de eso. Entonces, esa es una de las ventajas de la herencia, ¿vale? Y la jerarquía rígida, ¿no? Justamente eso, como tenemos jerarquía es básicamente esto, ¿no? O sea, tenemos esta jerarquía de que Pog es un perro y un perro es un animal, y así tanto nos quedamos ir avanzando. Entonces tenemos esa jerarquía que tiene demasiada dependencia, ¿vale? Por otro lado, la composición, digo, la composición tampoco es perfecta, tiene sus ventajas, es mucho más flexible, ayuda a mantener un bajo acoplamiento, que si bien sí tiene un acoplamiento, para un acoplamiento hacia sus componentes, pero es menor, tienes más control en la clase para hacer esas modificaciones y ver el impacto, y también te ayuda con reutilización sin herencia, sin herencia, pero en la herencia la reutilización es que, por ejemplo, yo pueda tener un perro totalmente funcional si no le pongo nada. Claro que no sería como un perro tal cual porque tengo que ponerle ciertas cosas adicionales, que es con el tipo de sonido que hace. Pero aquí tengo una alta reutilización porque hay métodos que ya no necesito declarar. En cambio, si yo hiciera composición con perro, acá, vamos a poner acá de ejemplo, ¿no? Class dog. Si tuviera que hacer algo como, ¿cómo se llama? ¿Cómo funcionaría un perro? Bueno, omitan esto porque se está quejando de que ya tengo un perro, creo, acá, y no iba con paréntesis. Bueno, ya existe un perro, pero supongamos que no existe un perro acá. Yo tendría que, la composición diría, tú, si vas a tener ese método de sound, perdón, es private sound, tendría que tener una clase parecida a esto, ¿no? Entonces yo por acá tengo que tener class sound. Ahorita no voy a hacer la implementación, nada más para ejemplificar. Ok, yo quiero meterle componentes ahí. Y después un método que diga mix sound, public. This.sound. Ahí me faltan los paréntesis. Hay que le tengo que poner paréntesis si no le pongo y al que no. Emit, por ejemplo. Supongamos que tiene acá un método emit. Se va a poner para que se vea un poquito más acá. Public. Y ahora sí el bark, ¿no? Así se vería más o menos si lo hiciéramos con composición. Se dan cuenta, es mucho más código acá. Sin embargo, ya no depende dog de otra clase, que sea la animal. ¿Va? Entonces, aquí tenemos un desacoplamiento alto, pero menor reutilización. ¿Va? Ese es otro tema, que justamente es de las ventajas, que requiere más código hacer este tipo de cosas. Entonces, lo único que tenemos que evaluar aquí es en qué casos es más adecuado una u otra. ¿Va? Eso requiere un análisis. Ahora, yo les recomiendo muchísimo, hay como un dicho ahí, más vale no abstraer a hacer una mala abstracción. ¿Por qué? Porque en la herencia requiere que yo tenga muy, muy claro cómo van a ser, qué clases yo voy a tener, cómo se van a derivar, que sea muy seguro la forma en que se va a comportar, ¿vale? Normalmente cuando nosotros empezamos un desarrollo, muchas veces decimos, sí, oye, quiero hacer la mayor cantidad de código reutilizable porque eso me va a facilitar en un futuro y bla, bla, y eso está perfecto. Sin embargo, muchas veces no podemos predecir mucho sobre cómo un proyecto se va a evolucionar. Entonces, como no puede predecir cómo va a evolucionar ese proyecto, entonces ahí podemos generar una mala abstracción. Y una mala abstracción, por ejemplo, puede decir, oye, mi aplicación es sobre cuidado de aves, supongamos, ¿no? De aves y pongamos patos y gallinas, ¿no? Entonces yo puedo decir, pues, ¿sabes qué? Pues un pato vuela, bueno, gallina quizás no es una buena opción porque no vuelan, un pato y no sé, águilas. Entonces digo, pues el pato vuela, el águila vuela, entonces yo quiero que compartan código, entonces yo voy a tener una clase que se llame animal y que vuelen, ¿no? Hasta ahí tiene sentido. ¿Por qué? Porque el pato vuela, porque el águila vuela.
Pues después te dice, llega el Product Manager y dice, oye, ¿sabes qué? A partir de hoy también vamos a hacer cuidado de perros. Y ahí, ops, ¿no? Ahí hay un problema porque entonces ya mi clase animal, que es la clase base de pato y de águila, tendría que tomar dos decisiones, una de dos decisiones, o una de dos. O decido que animal ya no tiene fly como default, en todo caso impactaría a pato y águila, o podría decir, oye, ¿sabes qué? Como ya tengo otro tipo de animal que no vuela y no quiero afectar a pato y a águila, entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, acá en Dog, lo que tendría que hacer es algo por el estilo, hacer sobreescribir eso y decir fly y tirar un error cuando alguien lo intente llamar, porque tiene que existir, ¿vale? New error. Dogs don't fly. ¿Vale? Que esto, a las que estuvieron en la sesión de Solid, ya estarán vinculando que hay justamente un patrón, ahí a ver si alguien la puede decir cuál es, que me dice que no haga que mis clases, forzar a que mis clases tengan comportamientos que no deben tener, ¿vale? Aquí ya estoy incumpliendo con una de esos principios. ¿Por qué? Porque estoy forzando a que Dog haga esto, entonces ahí tengo un conflicto. O mantengo ¿cómo se llama? Mantengo, intento evitar que se rompan las redes que ya existen derivadas, o hago que el perro, pues, de alguna forma, sí la implemente, pero la implemente de tal forma que sepamos que eso no es válido, ¿va? Entonces, justamente ahí tienen que evaluar cuándo sí abstraer, cuándo no abstraer. Cuando estamos muy seguros que algo, que ya no va a cambiar, pues entonces podemos abstraer de estas formas. O podemos usar algún patrón de Solid que me diga, oye, si lo voy a dejar suficientemente abierto, justamente lo que vemos con Open Close, ¿vale? De decir, bueno, yo sé que pato y águila pueden ser animales, pero no todos los animales vuelan, entonces voy a poner las cosas que si un animal en general hace, ¿no? O tiene, y la implementación específica de volar, aunque ahí no esté abstrayendo suficiente, pues un método específico para pato y para águila. Eso me lleva, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Que lo podemos complementar con interfaces, ¿vale? Ahorita ya esta sesión ya nos estamos pasando, que podemos retomar la siguiente, pero podemos hacer combinaciones entre tener herencia, interfaces o composición y ya que creo que son los únicos dos temas que nos faltarían para la siguiente sesión, que justamente son las de avanzados, ¿vale? Que es ver lo de interfaces y ver lo de abstracción. Va. Y hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Tienen dudas hasta ahorita? ¿Todo bien? ¿Sí? Vale. Si no quieren ahí desmutearse, un dedito arriba, nada más para decir que estamos todo perfecto. Yo Itzel, no tengo sé si tienes duda. dudas. Sí, Ajá, dale. ¿podrías repetir de nuevo el ejemplo de composición del auto y del motor, por favor? ¿Este de acá? Sí. Ok, claro. O sea, tenemos una clase, ¿vale? Vamos a tener nosotros, digamos, una clase principal, ¿va? Esa clase principal en mi caso es un carro. Sabemos que un carro pues tiene varios comportamientos. Por ejemplo, encender, acelerar, frenar y cosas así, ¿vale? Entonces, como mi clase, digo, no tiene nada malo que acá le pusiera cómo se enciende un motor, o sea, cuál es el proceso de encender. Sin embargo, la composición lo que me dice es, oye, tú puedes tener una clase que digamos principal y otras clases secundarias que van a tener cierta especialización. Sin embargo, esas clases secundarias también te van a ayudar a que sea funcional tu clase principal. Entonces, en este caso tenemos una clase principal que se llama carro y tenemos una clase secundaria que se llama motor, no es la parte de engine. Si bien lo que acá estamos diciendo es, ok, uno de los métodos de un carro es encenderse, pero en el proceso de encendido también tiene que encender el motor. Y como yo ya tengo definido un objeto motor, eh, yo tengo acceso a sus métodos también acá. En este caso, el motor tiene un método ya público, bueno, tiene dos métodos en realidad.
Uno es un método público que es encendido y el otro es un método privado que es un logger, ¿no? El logger es un término muy común cuando queremos tener alguna clase, un método o algo que muestre logs, ¿no? Pero puede ser el console log, para que no se confundan. Ahorita lo dice, esto está de más, es para que vean cómo siguen las mismas reglas. No puedo tener métodos privados y públicos, entonces la clase principal puede acceder, después de que la instanció, a los métodos públicos del engine, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que estoy diciendo es, a partir de que ya inicialicé ¿cómo se llama? Este objeto de una clase secundaria, ya puedo usarla para hacer todo lo que yo necesite, porque yo puedo tener otro que se llama stop, ¿no? O sea, cuando yo turn off, ¿vale? Si lo quiero apagar. Sabemos que un motor pues, se enciende y se apaga también. Un carro se enciende y se apaga, aunque el proceso de un encendido de un carro es más que solo encender el motor, es otro también tiene otros procesos, pero uno de ellos es interactuar con el motor, ¿vale? Entonces yo puedo decir, voy a poner un poquito más complejo para que vean cómo se puede hacer la composición. Class lights. Ven que no está mal eso, pero vamos a utilizar esta parte de aquí para que no tenga que moverle mucho. Vale, en este caso no vamos a tener este método privado. Ahí está, ¿no? Yo voy a tener que un carro tiene motor, tiene luces, lights, igual a new lights, y ya, ¿no? Esta es la composición, ¿vale? Yo voy a tener una clase principal y voy a ayudarme a componer ciertas funcionalidades a partir de varios componentes que son clases componente, ¿vale? Entonces, estoy diciendo mi carro tiene motor, mi carro tiene luces. Cuando yo enciendo el motor, el carro, enciendo al motor y también enciendo a las luces. Cuando yo la apago, claro que hay más procesos, como decía, apago el motor, o puedo decir, oye, ¿sabes qué? Mi proceso primero apaga las luces, eso ya lo definen ustedes, depende del flujo, y después se apaga el motor, ¿vale? Entonces, lo que estoy haciendo es a través de clases secundarias poder definir el comportamiento de mi clase principal. Y entonces aquí está bastante interesante, porque yo puedo seguir trabajando en función a lo que yo quiera acá. Y, por ejemplo, si tenemos dos desarrolladores, ¿no? Por un lado tenemos a Itzel y por otro lado tenemos, no sé, a Ana. Entonces, una se encarga de quizá del componente principal y otra se encarga de esta parte de acá, ¿no? De implementar y no le afectaría acá, siempre y cuando estén de acuerdo en cómo se van a comportar estos métodos, ¿vale? Los parámetros de entrada y los parámetros de salida. Todo lo que haga por dentro no le va a importar acá, ¿vale? Eso es bien importante porque estamos hablando también de encapsulación. Mientras estamos definiendo como que existen ciertas clases, tienen ciertos métodos con ciertas características, no le va a importar a carro cómo se enciende un motor. Solo dice, yo mando llamar el método de encendido y que ahí el motor se haga bolas con lo que tiene que hacer, ¿no? Y luces también le mando en el método de encendido y que de ahí se haga bolas las luces de cómo funciona el mecanismo interno para definir cómo se encienden y la inversa, ¿no? Y cómo se apagan, ¿va? Así es como se define el tema de composición. ¿No sé, ¿te quedó más claro? Sí, creo que sí. Gracias. Va, buenísimo. Si no, ya saben, me pueden hacer preguntas. No sé si alguien más ha lanzado su manita o ya estamos bien. Por ahí vi a Pame. Buenísimo. Dale, dale. Una la Puedes misma desmutear duda, ahí. Ah, va, súper bien. pero no había bajado Vale, la mano. entonces. Gracias. Vale, no te preocupes. Creo que se pone y después se baja y por eso no he visto bien quién era. Pero vale. Entonces, composición, entonces es esta forma. No tengo varias clases auxiliares y la herencia es tengo una clase base y esa va definiendo hacia las demás. Le voy a poner la base y las demás van a poner sus propios comportamientos. ¿Puede ser combinación? Claro que sí, ¿no?
animal podría ser una clase que está compuesta por ejemplo, como acá, podría definir por sus propios atributos que vengan derivados de métodos, y esa es como la parte base, y después do, cat y todos los que le sigan, pues pueden hacer uso de esos métodos, ¿vale? Entonces, pues se pueden combinar perfectamente. No quiere decir que estén peleados, solamente tienen que entender muy bien cuál es el approach de cada uno, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. ¿Va? Buenísimo. ¿Tienen más dudas? O ya le dejamos aquí para que tengan chance de digerirlo, porque lo último que falta pues son 2 temitas más. Yo creo que vamos a revisar. Le voy a proponer a Leti que la próxima semana, porque esta semana voy a estar en un hackathon, entonces no voy a estar disponible. Pero vale. Listo, pues muchísimas gracias. Si no tienen más dudas, pues ahí le dejamos. Vamos a detener la grabación.